sale una parte de meninge de dura madre y abulta la piel, ¿no? Hacia la parte dorsal del paciente, ¿no? Entonces eso se llama espina bífida con meningocele. Se forma ahí como, se llena de líquido, se forma como un quiste ahí, ¿no? El C es espina bífida con mielomeningocele. O sea, al meningocele le hemos adicionado mielo, ¿no? El mielo saben que viene de médula espinal. Entonces sale también parte de la médula espinal, ¿no? Eso es bastante peligroso, ¿no? Y el D es espina bífida con mielosquisis. ¿Qué quiere decir acá? Que está abierta. Acá no hay piel que lo cubra, ¿no? Entonces se puede ver el tejido nervioso, la médula espinal. ¿Ya? Esos son los diversos tipos de espina bífida, ¿no? Miren acá. Acá está abierto, pues, toda esta zona de acá, ¿no? Acá queda como un porito. Y acá no tiene el cráneo, no tiene la parte del cráneo. Entonces es un defecto severo del tubo neural, incluye al cráneo. El cráneo es que no tiene la parte de la bóveda craneal, ¿no? Está abierto, ¿no? Obviamente es incompatible con la vida. Nacen y mueren a los segundos, a los minutos, ¿no? Espina bífida quística. Ahora, cuando le dicen quística, cuando se forma el abultamiento, ¿no? Entonces parece como un quiste. Un quiste es usualmente una estructura redonda que está llena de líquido. Eso es un quiste, ¿no? Entonces acá parece como un quiste, ¿no? Entonces por eso le ponen espina bífida quística, ¿no? Con el A es con mielomeningocele, o sea, ha salido médula, meninge, ha salido, ¿no? Y B es espina bífida con mielosquisis, ¿no? O sea, está abierta, no hay piel ahí que lo cubra. Si la médula espinal, las raíces nerviosas o ambas están contenidas en el interior de un quiste meningio, se llama espina bífida con mielomeningocele, ¿no? Eso ya sabe. Los casos graves que afectan a varias vértebras se asocian a menudo con ausencia de la bóveda craneal, como en el delito que vimos con Acrania, ¿no? Con ausencia de la mayor parte del encéfalo y alteraciones faciales, ¿no? Que en conjunto se le denomina meroencefalia. Y la menoencefalia se puede sospechar durante la fase intrauterina cuando se detecta una concentración elevada de fetoproteína en el líquido amniótico, ¿no? Que también se puede dosar en el suelo materno, ¿no? A veces también pasa la placenta y puede verse en el suelo de la mamá. Entonces, mielomeningocele ya saben que es cuando no hay fusión de los arcos neurales y sale tanto meninge como médula espinal o incluso raíces de los nervios, ¿no? Se puede producir en cualquier segmento de la columna vertebral, pero es más frecuente en la región lumbar y sacra. Más del 90% cursan con hidrocefalia, ¿no? Debido a la coexistencia de una malformación de Arnold Chiari, ¿no? ¿Saben qué es malformación de Arnold Chiari? Revisan, ¿verdad? Cuando hay un defecto, hay escape del encéfalo por el agujero magno debido a algunas estructuras que no han sido muy bien formadas, por ejemplo el cerebelo, ¿no? Un cerebelo pequeño, entonces puede pasar por el agujero, ¿no? Entonces es la malformación. Hay varios tipos, ¿no? La mayoría de los pacientes necesitan una derivación quirúrgica de líquido cefalorraquídeo. Algunos casos de mielomeningocele se asocian a cráneo lacunia. ¿Qué es eso? Desarrollo anómalo de la bóveda craneal, ¿no?
El resultado es la aparición de áreas de depresión no osificadas en las superficies internas de los huesos planos de la bóveda craneal. Entonces te aprietas tu cráneo y hay zonas en que puedes meter la mano, o sea, deprimirlo, ¿no? Porque no se ha formado a ese nivel de hueso. ¿Y qué mielosquisis? También lo vimos, ¿no? Es el tipo más grave porque acá se ve la médula espinal, está expuesta, ¿no? Está abierta debido a la falta de fusión de los pliegues neurales y la piel suprayacente. El resultado es que la médula espinal está constituida por una masa aplanada de tejido nervioso observable en el exterior. Suele dar lugar a parálisis o debilidades permanentes de los miembros inferiores. Ahí también. Efecto 19 semanas y de sexo femenino con un defecto espinal abierto en la región lumbosacra. Espina bífida con mielosquisis. ¿Cuál es la etiología de todos estos defectos? Como les dije inicialmente, factores nutricionales y ambientales, ¿no? También hablan de interacciones intergenéticas entre genes y el entorno. Por eso ahí está esta recomendación, ¿no? De fortificar a las pacientes gestantes con la toma de ácido fólico o suplementos, incluso antes de la fecundación, ¿no? Y el mantenimiento de estos al menos 3 meses a lo largo del embarazo, ¿no? Y esto reduce la incidencia de los defectos del tubo neural. En el año 2015 urgían a todas las mujeres en edad fértil y que puedan quedarse embarazadas a consumir 400 miligramos de ácido fólico al día para ayudar a disminuir el riesgo de estos defectos, ¿no? Hay fármacos también que aumentan el riesgo de mielomeningocele, por ejemplo el ácido valproico, ¿no? Que se usaba, no sé si se seguirá usando, como un antiepiléptico, ¿no? Y se vio que causaba alguna forma de defecto de tubo neural en el 1 al 2% de las mujeres que lo consumían en las fases iniciales, ¿no? Porque en realidad todos los defectos que se dan, o malformaciones, usualmente se dan en el primer trimestre, ¿no? Porque ya en los otros trimestres ya los órganos ya están informaditos, o en la gran mayoría al menos, y solamente empiezan a crecer, a desarrollarse, ¿no? En columna, ¿no? En el primer trimestre es crítico porque ahí recién empieza la organogénesis, ¿no? Que es la formación de los órganos. Ya, hasta ahí acabamos médula espinal y ahora vamos a hablar del encéfalo, ¿no? Por eso le puse esta imagen porque quiero que sepan cómo está formado, ¿no? Entonces el encéfalo tiene el cerebro, de acá es un hemisferio obviamente porque es un corte a la mitad, ¿no? Están unidos los hemisferios por el famoso cuerpo calloso. Después tiene acá el cerebelo, que está en la parte posterior e inferior, ¿no? Tenemos acá el bulbo raquídeo, bueno, acá órganos como hipófisis, ¿no? Por acá está el hipotálamo, ¿no? Acá está el tálamo, ¿no? La lámina del septum pellucidum, y esta es la médula espinal, ¿no? Esta es la protuberancia y esta es la médula espinal, ¿no? Que se continúa. A grandes rasgos, ¿no? Porque hay más estructuras. Entonces, el desarrollo del encéfalo les hablé un poquito de cuando se formaban esos abultamientos en el tubo neural, ¿no? Se inicia durante la 3ª semana, cuando la placa y el tubo neural se están desarrollando a partir del neuroectodermo, ¿no? También les dije que más o menos al 4º par de somitas, la parte del tubo craneal, la parte craneal hasta el 4º par de somitas se iba a transformar en el encéfalo, ¿no? Y de ahí hacia la parte caudal en la médula espinal, ¿no? Las células progenitoras proliferan, migran y se diferencian para formar áreas específicas del encéfalo, ¿no? La fusión de los pliegues neurales en la región craneal y el cierre del neuroporo rostral forman las 3 vesículas encefálicas primarias. También les hablé que es el prosencéfalo, el mesencéfalo y el bromoencéfalo.
está, ¿no? Prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, ¿no? Son las primarias, las secundarias son prosencéfalo, se divide en telencéfalo y encéfalo. El mesencéfalo queda igualito. El rombencéfalo se divide en metencéfalo y el mielencéfalo. Metencéfalo. ¿Ya? Y ahí están los derivados de cada uno de ellos. Por ejemplo, el telencéfalo, los hemisferios cerebrales, con sus cavidades que son los ventrículos laterales. El diencéfalo, el tálamo, el hipotálamo. Su cavidad es el tercer ventrículo. El mesencéfalo, el acueducto de Silvio. El rombencéfalo, que se dividía en metencéfalo y en mielencéfalo. El metencéfalo era la protuberancia y el cerebelo, ¿ya? Y su cavidad tenía la parte superior del cuarto ventrículo. Y el mielencéfalo, el bulbo, ¿no? Que tiene la parte inferior, como cavidad la parte inferior del cuarto ventrículo, ¿no? Y el bulbo es el que se continúa con la médula espinal, que ya lo hemos estudiado. Durante la quinta semana el prosencéfalo se divide parcialmente en dos ya también les dije, el encéfalo y el encéfalo, estamos repitiendo. Curvaturas encefálicas. Ahora sí vamos a hablar de esas curvaturas que ocurren durante la quinta semana, ¿no? El encéfalo embrionario crece con rapidez y se curva ventralmente en paralelo al plegamiento de la cabeza, ¿no? O sea, hacia adelante, ¿no? Como se curva el embrión, ¿no? Así se produce la curvatura mesencefálica en la región del mesencéfalo y la curvatura cervical en la unión del rombencéfalo con la médula espinal. Luego el crecimiento desigual del encéfalo entre estas curvaturas origina la curvatura pontina en la dirección opuesta. Esta curvatura da lugar al adelgazamiento del techo del rombencéfalo, ¿no? En etapas tempranas del desarrollo aparece un organizador de la constricción ísmica entre el mesencéfalo y el rombencéfalo y funciona aparentemente como un centro de señalización, ¿no? El establecimiento del patrón de continuidad entre esto, el mesencéfalo y el rombencéfalo, implica por señalización de esas moléculas de doble NT y MPG. Y acá se ve mejor, ¿no? Acá está, mire, el esquema del encéfalo al final de la quinta semana con las tres divisiones primarias del encéfalo y sus curvaturas. Entonces acá tenemos la curvatura mesencefálica, la curvatura pontina, acá está el rombencéfalo, ¿no? Acá hemos hecho un corte a nivel de B para que vean, acá está el canal central, ¿no? Estas son las pirámides que están constituidas por fibras córtico-espinales, ¿ya? Y acá en C, se ve, ¿recuerdan la placa del techo? Acá está la cavidad que es el cuarto ventrículo, ¿no? Y acá se menciona algunas otras estructuras como las placas alares, ¿no? Y acá miren, en la placa del techo empiezan a proliferar unas celulitas y formar unas estructuras que se van a llamar los plexos coroideos, que son lo que les dije, los que van a formar el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Vamos a hablar de las partes más importantes de cada una de las vesículas que hemos estudiado. Vamos a empezar por el rombencéfalo. Recuerden que era la que estaba más cercana a la médula espinal, ¿no? La curvatura pontina que está localizada en la futura región pontina va a dividir este rombencéfalo en una parte caudal llamada mielencéfalo y la parte rostral llamada metencéfalo, ¿no? El mielencéfalo ya sabemos que se convierte en bulbo raquídeo y el metencéfalo en la protuberancia y el cerebelo. La cavidad del rombencéfalo se convierte en cuarto ventrículo y el canal central del bulbo raquídeo.
El mielencéfalo era la parte caudal del mielencéfalo, la parte cerrada del bulbo raquídeo, es similar a la médula espinal, tanto en lo que se refiere a su desarrollo como a su estructura, ¿no? Porque es la que está más pegada a la médula espinal. ¿Ya? El canal neural, el tubo neural, forma un pequeño canal dentro del mielencéfalo. Los neuroblastos de las placas alares, ya saben dónde están las placas alares, del mielencéfalo migran hacia la zona marginal y forman áreas aisladas de sustancia gris, ¿no? Entonces la sustancia gris, no sé si ustedes han visto en el cerebro que cuando lo cortan hay una zona gris y una zona blanca, ¿no? La sustancia gris, su color se llama sustancia gris, la blanca, blanca, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia, no? ¿Por qué una es gris y por qué la otra es blanca? ¿Por qué? Por la mielina, la blanca. ¿Y la gris? Ausencia de mielina, ya claro, por ahí escuché los somas. Sí. ¿No? En la sustancia gris están los somas de las neuronas, o sea, los cuerpos, ¿no? Que obviamente no tienen mielina, están recubiertos por mielina. Y en la blanca están las prolongaciones, ¿no? Que sí están recubiertos por mielina. ¿Qué más? Ya, el resto ya es puro teoría que ya pueden leerlo en su... ¿Qué es lo importante? Entonces los neuroblastos de las placas basales, los neuroblastos, ya saben que estoy hablando de neuronas primitivas, ¿no? Se convierten en motoneuronas, ¿no? Como ocurre en la médula espinal, ¿no? ¿Dónde están las motoneuronas en la médula espinal? En las partes anteriores, ¿no? En las astas anteriores. No sé si han visto que en la práctica también vamos a ver, pero que en la médula espinal cuando lo cortan también tiene un área gris y un área blanca, ¿no? Solo que el área, a diferencia del cerebro, el área gris en la médula espinal está interna, ¿no? Y el área blanca está externa, ¿no? Que pasaba lo contrario en el cerebro, ¿no? Entonces, la área gris de la médula espinal tiene la forma de una letra H, dicen, ¿no? Las astas anteriores tienen las neuronas motoras, ¿no? O motoneuronas, y las astas posteriores, que están hacia atrás, tienen las neuronas sensitivas. ¿Ya? Ya, entonces los neuroblastos de la placa basal del bulbo raquídeo se convierten en motoneuronas, igual que la médula espinal. Entonces los neuroblastos forman grupos de neuronas y se organizan en 3 columnas de células a cada lado, desde la parte medial hasta la lateral, y las columnas se detallan a continuación. Eferente somática general, representada por neuronas del nervio hipogloso, y eferente visceral especial, representada por neuronas que inervan los músculos procedentes de los arcofaringios, y eferente visceral general, representada por algunas neuronas de los nervios vagos y glosofaringios. ¿Es lo mismo? Sí. Claro, ahora es aferente, sí, tiene razón. Estos son neuroblastos de las placas alares, forman neuronas en 4 columnas, ¿no? La anterior eran 3, desde la parte medial hasta la lateral. Y son aferente visceral general, aferente visceral especial, aferente somática general y aferente somática especial. Mira, esto más lo van a estudiar en la neuroanatomía, ¿no? Ahí sí le van a dar duro. ¿Ya? Pero acá tiene que saberlo también. Va a venir en el examen. ¿Otra vez? Sí, ¿no? Pasamos al metencéfalo, ya falta poco. ¿Cómo va el tiempo? ¿Qué hora es? 9:47. ¿Y qué empecé? 8:45. 8:45, que lleva 1 hora. ¿A 1 hora recién? Sí, llevamos 1 hora. Bien.
Ya. Sí, estamos en la cuarta parte de la clase, más o menos. El metencéfalo, vamos a hablar del metencéfalo. ¿Ah? ¿Cuál? Estamos en la cuarta parte. Ya, metencéfalo vamos a hablar. ¿Qué formaba? Protuberancia cerebelo, ¿no? Y la cavidad de este metencéfalo formaba la parte superior del cuarto dedo. Es una cosita sí le voy a preguntar. No tanto la parte anterior de aferente, pero por ejemplo el metencéfalo, ¿qué parte del cuarto ventrículo forma? Por favor, te puedo preguntar. La parte superior, ¿ya? Tal como ocurre en la parte rostral del mielencéfalo, la curvatura continua da lugar a una divergencia en las paredes laterales de la protuberancia, lo que hace que la sustancia gris quede localizada en el suelo del cuarto ventrículo. De la misma forma que sucede en el mielencéfalo, los neuroblastos de cada placa basal se transforman en núcleos motores y se organizan en columnas a cada lado. El cerebelo se desarrolla a partir del engrosamiento de las partes dorsales de las placas alares y el factor de transcripción PAC6 desempeña un papel importante para el cerebelo. Esta es la estructura del cerebelo que refleja el desarrollo filogenético, o sea, el evolutivo, ¿no? ¿Ya? Tenemos el arquicerebelo, el paleocerebelo y el neocerebelo. Cada uno tiene su ubicación, ¿no? El lóbulo flóculo nodular es el arquicerebelo, es la parte más antigua, dice, ¿no? El paleocerebelo, que es la vermis y el lóbulo anterior, el desarrollo más reciente y se relaciona con la parte de la sensibilidad, dice. Y el neocerebelo, que es el lóbulo posterior, es la parte más moderna, implicada en el control selectivo del movimiento de los miembros. ¿Ya? La fibra nerviosa que conectan la corteza cerebral y cerebelosa con la médula espinal pasan a través de la capa marginal de la región ventral del metencéfalo. Esta región del tronco encefálico es la protuberancia, o también llamado puente, ¿no? Representación del encéfalo en desarrollo al final de la quinta semana. Hemos hecho un corte más o menos acá a este nivel, ¿no? Ahí vemos el cerebelo en desarrollo, ¿no? Y lo hemos puesto acá en B. ¿Ya? Entonces acá tenemos los núcleos conjuntinos, ¿no? Aferente somática, la pía madre, el techo primario. Esta es la protrusión cerebelosa, ¿no? Que es el primordio, digamos, del cerebelo, ¿no? A partir de ahí se va a formar, ¿no? Y este es el C. Acá también podemos ver el lóbulo anterior del cerebelo en desarrollo. Hay un nódulo y acá se está formando el plexo coroideo, ¿no? Este es el cuarto ventrículo. Acá ya está el plexo coroideo formadito. Y acá está formándose el cerebelo. Plexo coroideo y líquido raquídeo, ya les dije que el plexo coroideo son las estructuras que forman el líquido cefalorraquídeo. Ya, tanto la pía madre junto con el techo primario forman lo que es la tela coroidea, que recubre la parte inferior del cuarto ventrículo, ¿no? Que prolifera sin vagina y se diferencia en el famoso plexo coroideo. Así se forman los plexos coroideos. Los plexos coroideos segregan líquido ventricular que se convierte en el famoso líquido cefalorraquídeo. El fino techo del cuarto ventrículo presenta evaginaciones en 3 localizaciones, ¿no? Estas evaginaciones se rompen formando unas aberturas medial y lateral que se llaman los agujeros de Mayenne de Ilushka,
que permiten la entrada de este líquido procedente del cuarto ventrículo en el espacio subaracnoideo. Moléculas neurogénicas controlan la proliferación y diferenciación de las células neuroprogenitoras. Pasamos al mesencéfalo. Experimenta menos cambios que cualquier otra parte del cerebelo, ¿no? Y excepto en lo que se refiere a la parte caudal del romboencéfalo, ¿no? El canal neural presenta un estrechamiento y se convierte en el acueducto cerebral que comunica el tercer y el cuarto ventrículo. Ahí están las representaciones esquemáticas. Ya, acá en el corte a este nivel del mesencéfalo, y está allá. Bueno, acá un pedúnculo cerebral, ¿no? Las primordias de los folículos. Acá está la vesícula telencefálica, que es el primordio del hemisferio cerebral, ¿no? Y ahorita vamos a ver eso. El prosencéfalo, ya hablamos que era la parte más craneal, ¿no? Que se forma cuando se cierra el neuroporo rostral, ¿no? Y tiene dos afinaciones laterales que se llaman las vesículas ópticas, que son los primordios de las retinas y los nervios ópticos, ¿no? Cuando hablen de ojos seguro le van a hablar de eso. Al poco tiempo aparece un segundo par de divertículos, que son las vesículas telencefálicas, una localización más dorsal y rostral, que son los primordios de los hemisferios, ¿no? A partir de esos divertículos se van a formar los hemisferios cerebrales. La parte rostral o anterior, incluyendo los primordios de los hemisferios cerebrales, es el telencéfalo, y la parte caudal posterior del prosencéfalo es el diencéfalo. Las cavidades del telencéfalo y diencéfalo contribuyen a la formación del tercer ventrículo, aunque la segunda lo hace en mayor medida. Ya, entonces acá es el prosencéfalo, acá está la vesícula óptica, ¿no? Acá está todo copa óptica. Ya, y acá, bueno, como está de lado no se ve que son dos protuberancias que van a formar los hemisferios, ¿no? Acá está el hemisferio cerebral, la parte del epitálamo, tálamo, del mesencéfalo. Creo que hay otra imagen acá. Quinta semana, dice, bueno, acá se ve esta es la leyenda del anterior, ¿no? Esta es la eno, ¿no? Corte transversal del diencéfalo que muestra el hipotálamo dorsalmente, ¿no? El tálamo lateral y el hipotálamo ventral. El diencéfalo, en las paredes laterales del tercer ventrículo aparecen tres protrusiones que más adelante se convertirán en tálamo, hipotálamo y epitálamo, ¿no? Como vimos en la diapositiva anterior. El tálamo está separado del epitálamo por el surco epitalámico y el hipotálamo por el surco hipotalámico. El tálamo es una masa grande, sustancia gris de forma ovoidea, se desarrolla rápidamente a cada lado del tercer ventrículo y sobresale en su cavidad. Los tálamos se encuentran y se fusionan en la línea media en 70-80% de los encéfalos. No siempre se fusiona. Y el hipotálamo procede de la proliferación de los neuroblastos de la zona intermedia de las paredes diencefálicas, ventralmente al surco hipotalámico, ¿no? El epitálamo se desarrolla a partir del techo y de la porción dorsal de la pared lateral del diencéfalo. Y la glándula pineal, que no lo había mencionado, se desarrolla en forma de un divertículo medial en la parte caudal del techo del diencéfalo, ¿no? ¿Sí conocen la glándula pineal, no? En histología la van a conocer. La pituitaria o la hipófisis, no sé si la conocen, ¿no? Sí, famosa, ¿no? Tiene origen ectodérmico y
y la vía de señalización notch está implicada en su proliferación, ¿no? Y diferenciación de sus células. Pero la hipófisis se desarrolla de dos orígenes, ¿no? Y eso en histología lo van a ver porque todo el órgano está dividido, en realidad son 3 lóbulos, pero son 2 lóbulos que están más diferenciados, ¿no? ¿Ya? La producción ascendente del techo ectodérmico de los estomodeo, el divertículo hipofisiario, llamado bolsa de Rathke, y la otra parte es la protrusión descendente del neuroectodermo del encéfalo, que es el divertículo neurohipofisiario. ¿Ya? Por eso la hipófisis van a ver que tiene 2 tipos de tejidos, ¿no? Uno que es epitelial y otro que es de tejido nervioso. ¿Ya? Este ya es de la hipófisis, ¿no? Entonces ahí miren ustedes, acá hemos hecho un cortecito. El encéfalo, la vesícula cerebral, divertículo hipofisiario, y acá hemos hecho, vemos acá el cortecito, que esto más teñido es el divertículo neurohipofisiario, ¿no? ¿Ya? Y este es el divertículo hipofisiario que venía de acá. Entonces estos se van a juntar para formar la hipófisis, acá ya está formadita. Llegan, se juntan, pero los han mantenido sus colores para decirles que se han formado de 2 estructuras distintas, por lo tanto tienen 2 tipos de tejidos diferentes, ¿no? Entonces el lóbulo anterior, que es el azulito, el celestito, es tejido epitelial, y el posterior, que es el más teñido, más oscuro, es tejido nervioso. ¿Simulacro? ¿Una indicación? ¿Una indicación o cómo hacemos? Ah, debería haber. Seguimos entonces. Ya. Ya no voy a hablar de eso. Ya. Derivación y terminología de la hipófisis, ¿no? De la hipófisis. Del ectodermo oral, el divertículo hipofisiario en el techo del estomodeo, y el del neuroectodermo, el divertículo neurohipofisiario en el suelo del diencéfalo, ¿no? Se juntan y hacen la hipófisis. Entonces tiene un lóbulo que es la de la hipófisis y el otro lóbulo se llama neurohipófisis. ¿Ya? Y en histología van a ver que es un órgano bien pequeñito, creo que 1 centímetro, pero tiene un montón de partes. Van a gozar éxito de histología, ¿no? Para terminar, del encéfalo, constituido por una parte media y 2 divertículos laterales, las vesículas cerebrales, que son los primordios de los hemisferios, ¿no? Los hemisferios ya son las 2 partes del cerebro las más prominentes, ¿no? La cavidad de la porción media del encéfalo forma la parte anterior extrema del tercer ventrículo. Conforme se expanden los hemisferios, cubren sucesivamente el diencéfalo, cubren el mesencéfalo, cubren el rumbencéfalo. Finalmente, los 2 hemisferios se establecen contacto entre sí en la línea media con aplanamientos de superficies medianas. El mesénquima atrapado en la fisura longitudinal interhemisférica, o sea, la que está en medio, da lugar a la famosa hoz del cerebro, ¿no? Que es un pliegue medio de la dura madre. El cuerpo estriado aparece durante la 6ª semana en forma de una prominencia en el suelo de cada hemisferio cerebral, y
y el suelo de cada hemisferio se expande más lentamente que sus finas paredes corticales debido a que contiene al cuerpo estriado, cuyo tamaño es bastante grande. En consecuencia, los hemisferios cerebrales adquieren una forma de C. Ahí está, ¿no? Estos son los ventrículos laterales. Acá sí estamos viendo en parte de frente, ¿no? Ya, acá está el ventrículo, ¿no? Acá está el ventrículo hipofisiario. Bueno, son ganglios ventrigéminos de pared craneal, ¿no? Estos son los presocoroideos, ¿no? Que están en las cavidades. ¿Y esto de acá qué será? De comunicación con la dura madre. ¿Sí le dije? Tarea para casa. Comisuras cerebrales. A medida que se desarrolla la corteza cerebral, aparecen grupos de fibras nerviosas, las comisuras que conectan las áreas correspondientes de los hemisferios cerebrales. La más importante atraviesa la lámina terminal, es decir, en el extremo rostral anterior del prosencéfalo. Se extiende desde la placa del techo del encéfalo hasta el quiasma óptico, decusación o cruce de las fibras del nervio óptico, se llama, ¿no? Esta lámina es la vía natural de comunicación entre los dos hemisferios. Y pasamos a las malformaciones congénitas del encéfalo, ¿no? Hay 3 casos por cada 1000 recién nacidos, o sea, no es infrecuente, ¿no? Hay términos que usamos los médicos, por ejemplo, si yo te digo es raro, ¿no? Te puedo decir es infrecuente, puedo decir es frecuente, no es frecuente, no es infrecuente, también te puedo decir, ¿no? Entonces son en realidad como medidas, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir, no es lo mismo decirte es frecuente que decirte no es infrecuente. No es lo mismo. Si te digo no es infrecuente, no te estoy diciendo que es frecuente, estoy diciendo que no es infrecuente. Entonces, si te digo que es frecuente, es más grande. Si te digo no es infrecuente, es frecuente, pero un poco menos que frecuente solo. ¿Entendieron? ¿Ya? Entonces 3 por cada 1000 es no infrecuente. La mayoría de los defectos congénitos, como la meroencefalia y el meningoencefalocele, ¿no? Miren, meningoencefalocele, y ustedes ya saben, ¿no? Meningo, encéfalo, cerebro, cele es cavidad, entonces es algo que sale tanto meninges como tejido cerebral, ¿no? Se debe al efecto del cierre del neuroporo rostral, ¿no? Durante la 4ª semana afecta a los tejidos suprayacentes, que son la meninges y la bóveda craneal, ¿no? O sea, no hay meninges ni bóveda craneal. Los factores causantes pueden ser genéticos, nutricionales, ambientales o cualquier combinación. Los defectos congénitos del encéfalo pueden deberse a alteraciones de la morfogénesis o la histogénesis del tejido nervioso, o bien ser el resultado de alteraciones del desarrollo en estructuras asociadas, ¿no? Como la hematocorda, las somitas, el mesénquima y el cráneo. Y vamos a hablar, 3 creo no me he puesto, 3 o 4. Encefalocele, ¿no? ¿Qué es? A ver. Herniación es cuando sale por una cavidad un contenido de un tejido. Por ejemplo, hernia umbilical, por el ombligo te sale parte del contenido abdominal, ¿no? Herniación del contenido intracraneal a través de un defecto en el cráneo líquido, no se ha cerrado el cráneo, ¿no? Hay partes que no tienen hueso y por ahí se sale. Son más frecuentes en la región occipital,
La herniación puede contener meninges, se llama meningocele, meninges y parte del encéfalo, meningoencefalocele, o meninges, parte del encéfalo y parte del sistema ventricular, miren, meningohidroencefalocele. ¿Ya? O sea, todo está en términos. El encefalocele se producen aproximadamente 1 de cada 2000 recién nacidos. O sea, no es importante. El lactante con meningoencefalocele, o sea, acá que ha salido meninges y encéfalo, ¿no? Seguro que acá no ha habido cráneo, entonces solo la piel lo recubre, pero se ha salido todo. Meroencefalia, que era defecto de la bóveda craneal y del encéfalo que se debe a la falta del cierre neurotoro rostral durante la cuarta semana. En consecuencia no están presentes el prosencéfalo, porque ese se formaba cuando se cerraba el neurotoro rostral, el mesencéfalo y la mayor parte del romboencéfalo, ni la bóveda craneal. La mayor parte del encéfalo del embrión queda expuesta o sale del cráneo, lo que se denomina exencefalia, ¿no? Debido a las alteraciones en la estructura y en la vascularización del cerebro embrionario con exencefalia, el tejido nervioso experimenta degeneración. Los restos del encéfalo están constituidos por una masa vascular esponjosa, formada en su mayor parte por estructuras del romboencéfalo. ¿Ya? Es de meroencefalia, ¿no? A uno le llaman encefalia también, ¿no? Pero como queda todavía algunos, porque el término A es zinc, ¿no? O sea, totalmente zinc. Pero todavía quedan estructuras del romboencéfalo, por eso se le llama meroencefalia. ¿Ya? Esta es una resonancia magnética de un embarazo gemelar, ¿no? Acá está. Este de acá es el feto que va a sobrevivir, ¿no? En cambio este no, está de cabecita. Pero acá miren, su cráneo no termina así, ¿no? Queda todo aplastado, porque hay defecto ahí en la formación. ¿Ya? Microcefalia, fácil, ¿no? Micro es pequeño, cefalia es de cabeza, ¿no? También el trastorno del neurodesarrollo, la bóveda craneal y el encéfalo son pequeños. Dicen que el perímetro craneal es menor del grado de desviación estándar, pero la cara tiene un tamaño normal. Los lactantes muestran un retraso cognitivo debido a que el encéfalo se desarrolla de manera insuficiente, ¿no? Es el resultado de la disminución de la neurogénesis, la presión insuficiente ejercida sobre la bóveda craneal por parte del encéfalo en desarrollo hace que el neurocráneo tenga un tamaño pequeño, ¿no? En Estados Unidos se establece cada año el diagnóstico de microcefalia en aproximadamente 25.000 recién nacidos, ¿no? Miren, este es un lactante con microcefalia. Su cara es normal, ¿no? O sea, el tamaño, mejor dicho, pero la parte de la bóveda craneal es pequeña, ¿no? Ahí hemos terminado. ¿Una pregunta?